Hola a todos y bienvenidos al seminario web de hoy. Chat de la comunidad de RNS. Muchas gracias a NeuroPace por invitarme a dar la presentación médica de esta terapia. Y en la siguiente diapositiva están nuestras declaraciones. Y ahora quiero hablar sobre qué es la epilepsia resistente a los fármacos. Esta es una forma de epilepsia que también se llama intratable o refractaria, en donde el paciente no responde al tratamiento de 2 o más medicamentos antiepilépticos y continúa teniendo crisis epilépticas. Aproximadamente 1 de cada 26 personas en los Estados Unidos le diagnosticarán epilepsia en su vida, y de esas personas que viven con epilepsia, más de 1 millón sufren de convulsiones a pesar de tomar medicamentos antiepilépticos. Si usted o alguien o algún ser querido ha probado 2 o más fármacos sin tener control de la epilepsia, existe menos del 5% de probabilidad de que otro medicamento controle las convulsiones. Me gustaría ahora hablar sobre los diferentes tipos de crisis que se pueden ver en la epilepsia. Los 2 grupos principales de crisis se denominan crisis focales o de inicio parcial. Estas son crisis donde comienzan con una descarga eléctrica en 1 o 2 partes del cerebro, lo que se conoce como el foco de la convulsión. Y si bien comienza en esta área, también puede propagarse o extenderse a otras áreas del cerebro, y esto es cuando le llamamos una crisis generalizada de forma secundaria. Es de forma secundaria porque está comenzando en un foco o un área parcial. El segundo grupo de crisis se denominan convulsiones generalizadas. Y este tipo de crisis comienzan con una descarga eléctrica generalizada que afecta todo el cerebro de forma simultánea. Y es muy importante saber qué tipo de crisis está padeciendo el paciente, porque los tratamientos son diferentes para estos diferentes tipos de crisis. Yo trabajo en un centro especializado para la epilepsia, donde nos especializamos en el manejo y tratamiento de pacientes que tienen epilepsia refractaria. Y desafortunadamente se sabe que 1 de cada 5 pacientes con epilepsia refractaria se les atiende en un centro especializado para la epilepsia. En estos centros que existen por todo el país, se ofrecen una amplia gama de opciones de tratamiento. Y estos tratamientos incluyen ya sea la cirugía de epilepsia o el tratamiento con dispositivos que ofrecen neuroestimulación. Hoy hablaremos sobre uno de estos tratamientos. Esto se llama el RNS System, que está indicado para el tratamiento de epilepsia focal resistente a fármacos antiepilépticos. Me gustaría explicar cuál es la diferencia que existe entre el RNS System y otros tipos de tratamiento para la epilepsia resistente a fármacos. La cirugía de epilepsia, que también se puede denominar resectiva porque se está extirpando
o reseccionando una parte del cerebro, donde está el foco epileptógeno, o la ablación con láser, se enfocan en el origen de las crisis o en el foco epileptógeno. Obviamente, en este tipo de cirugía o tratamiento, se está extirpando o quemando el tejido cerebral, por lo que no es una terapia ajustable. Y obviamente no se está monitorizando la actividad eléctrica cerebral cuando se está haciendo la cirugía. En comparación, los dispositivos que dan terapia de neuromodulación, hay 3 aprobados en Estados Unidos. Uno se llama VNS o estimulación del nervio vago. El segundo es la estimulación cerebral profunda. Y el tercero es el sistema RNS. Y existen también diferencias entre estos 3 tipos o estos 2 tipos de tratamiento. Con el sistema RNS, los electrodos que se aplican en el foco epileptógeno van directamente a el sitio donde se originan las crisis, en comparación con los otros 2 dispositivos, donde los electrodos no se colocan directamente en el foco epileptógeno. Con los 2 tipos de terapia se preserva el tejido cerebral porque no se están haciendo extirpaciones, y los 2 tipos de terapia son ajustables. Eso quiere decir que se pueden ajustar los parámetros de estimulación. Pero hay una gran diferencia entre el sistema RNS con los otros 2 dispositivos. Y la diferencia es que con el sistema RNS, el dispositivo puede registrar las ondas cerebrales continuamente y se da la estimulación cuando se le indica al dispositivo que está haciendo una crisis epiléptica. Y en contraste, los otros 2 dispositivos dan la estimulación en forma programada que no está respondiendo a una señal eléctrica del cerebro. Perdón. ¿Cómo se determina si alguien es candidato para ser tratado con el sistema RNS? Bueno, primeramente tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene que tener por lo menos 18 años de edad y haber sido tratado con por lo menos 2 medicamentos o más antiepilépticos y continúa teniendo las convulsiones. Tiene que tener convulsiones de inicio focal o parcial que provengan de una o 2 áreas del cerebro, y estas convulsiones son frecuentes y afectan su calidad de vida. Por lo que si usted está teniendo estos factores, sugerimos que hable con su médico para determinar si es un candidato para ser tratado con el sistema RNS. Ahora quiero describir un poco este sistema. Y lo primero es de que el equipo de epilepsia en estos centros especializados de epilepsia van a realizar diferentes pruebas diagnósticas como electroencefalografía o resonancia magnética o algún otro sistema diagnóstico para determinar de dónde provienen sus crisis epilépticas. Este sistema se llama, es una terapia reversible porque no se está removiendo ninguna parte del tejido cerebral. Los principales riesgos asociados con este sistema son aquellos relacionados con la mayoría de otros procedimientos quirúrgicos,
como es el riesgo de tener una infección o una hemorragia cuando se implanta el dispositivo y los electrodos. La tasa de infección es muy baja, al igual que en otros procedimientos de implantes, pero hay que discutir los riesgos y beneficios de esta terapia con su médico tratante. El estimulador, el dispositivo se ubica en una pequeña bandeja de titanio que se embebe en el cráneo, en la parte más gruesa del cráneo, y por lo que no está tocando al cerebro. Después se colocan cables diminutos en el foco o los dos focos de donde vienen las convulsiones, y una vez implantado, ni usted ni otras personas podrán ver el neuroestimulador porque está cubierto por el cuero cabelludo y por el pelo. Generalmente los pacientes, cuando se implanta el dispositivo, permanecen en el hospital 1 o 2 noches y luego van a casa. Y con este sistema actual que utiliza baterías, la duración aproximada de la vida de estas baterías es de 8 años, por lo que una vez que la batería ya está depletada, se puede reemplazar el dispositivo, y esto se hace en un procedimiento ambulatorio que dura 1 hora o menos, y generalmente el paciente no tiene que ser admitido al hospital. Los electrodos que están estimulando el foco epileptógeno no se cambian, esos se quedan implantados permanentemente. ¿Y cómo es que el sistema funciona? Pues el dispositivo está registrando las ondas cerebrales continuamente, por lo que monitoriza su actividad cerebral las 24 horas del día y reconoce y responde a los patrones que indican que está desarrollándose una crisis, y puede registrar e informar datos que su médico puede revisar para poder optimizar los parámetros de detección y estimulación cuando se le vea en la clínica. Por lo que este sistema es personalizado según a los patrones específicos de sus crisis epilépticas. Y cada persona tiene una huella digital de la convulsión que es diferente a la de otros pacientes. Entonces el médico personaliza el dispositivo para usted y lo programa para que reconozca estos patrones específicos de su cerebro. El médico puede ajustar la programación para perfeccionar su tratamiento, por lo que es una terapia dinámica, y lo que se puede ver es una reducción sostenida de las crisis que mejora con el tiempo. En este instante hay más de 3,000 pacientes que han sido tratados con este sistema en Estados Unidos y está disponible en la mayoría de los centros especializados para la epilepsia. Afortunadamente está ampliamente cubierto por la mayoría de los seguros privados y estatales. No solamente hay mejoría en el control de las crisis, pero también hay mejoría en la calidad de vida, y esto se traduce como una mejoría en la salud física, en la salud mental. Los pacientes reportan tener menos preocupación por cuándo van a ocurrir las crisis, y hay una mejoría en el área cognitiva de estos pacientes. Y los ensayos clínicos no muestran efectos secundarios crónicos comúnmente asociados con los medicamentos, como por ejemplo el mareo o la inestabilidad o la fatiga o el adormecimiento.
Generalmente la estimulación se activa en la primera o segunda visita en el consultorio después de haberse implantado el sistema. Y cuando se activa la estimulación, generalmente los pacientes no sienten ningún síntoma. Y una vez que está en el hogar, puede usar un equipo de telemetría manual que se conecta a un monitor remoto, que es una computadora portátil que se le da al paciente para poder recompilar la información que el dispositivo está guardando y transferirla a un sitio web seguro donde su médico entonces revisa la información y los datos, y cuando regresa al consultorio, la siguiente visita, entonces se puede ajustar estos parámetros de estimulación y detección de las crisis. Generalmente el paciente ve al paciente una vez por mes, y una vez que se estabilizan estos parámetros, se pueden espaciar las visitas a cada 3 meses. Los pacientes que tienen el modelo de neuroestimulador NS320 pueden tener resonancias magnéticas nucleares bajo ciertas circunstancias. Y ahora me gustaría presentarles a Kathleen, que es una embajadora del RNS que vive en California. Adelante, Kathleen. Gracias, doctor. Pues, hola, mi nombre es Kathleen, vivo en Los Ángeles. Mis síntomas de epilepsia me empezaron a los 19 años. Voy a cumplir 36 este año. En mi caso, no se sabe cuál es la causa de mi tipo de epilepsia, como si fuera un infarto, un accidente, o si fue causada por una razón genética. Mis padres fueron los primeros que se dieron cuenta de mi condición y no les había platicado mucho sobre eso porque me daba mucha pena y vergüenza porque no sabía lo que me estaba pasando y nunca, nunca había sentido algo así y tampoco conocía a alguien que tuviera la misma condición. Aprendí que algunas veces en la cultura mexicana o latina parece como que la epilepsia es una condición que debe de ser ocultado o algo que te dé vergüenza porque es según una maldición, y eso pasa en varias culturas y creencias, y creo que eso es debido a la falta de conocimiento de esta condición, y por eso me he dedicado a hablar más con el público de la epilepsia, contar la historia de mi experiencia. Ojalá les ayude a los que también sufren de epilepsia, y también dejar a sus familias saber que hay una esperanza para ellos y para sus seres queridos, como lo ha sido para mí. Cuando me aceptaron a un programa de maestría en la Universidad del Sur de California, estudié duro y pude graduarme y obtener mi licenciatura, pero me di cuenta de la severidad de mi condición cuando me dio una convulsión muy dramática en el baño de un museo que estaba visitando con mi familia ese día. Y no perdí la conciencia y sentía lo que me estaba pasando, y lo único que pensé en ese momento espantoso fue que me iba a morir y que mi familia me iba a encontrar allí. Eso fue cuando supe que tenía que buscar ayuda de un médico y tratar esto muy seriamente. Entonces, en mi universidad me conectó con un neurólogo en el hospital USC Keck en Los Ángeles.
Y ahí me dijeron que mis ataques son los que se llaman en inglés simple partial seizures, las parciales. O sea, no son ataques que me causan que pierda la conciencia. Y yo sé lo que me está pasando y sé dónde estoy y cómo me siento. Pero en mi caso parece como que algo oprime un botón de pausa y nomás me quedo mirando fijamente sin poder moverme o poder articular palabras. Si es un episodio fuerte o largo, la gente que está conmigo no se da cuenta, pero me da ansiedad cuando se termina el episodio y luego continúo haciendo lo que estaba haciendo porque pienso, ojalá que nadie se dio cuenta o miró, y pienso así porque no quiero que nadie se preocupe de mí o que me traten diferente por mi condición. Antes de que empezara mi tratamiento, también me daba espasmo en mi brazo izquierdo, pero afortunadamente ya no, porque esos cansan tanto y me duelen. Después de años de exámenes y tratamientos, tuve una cirugía que, como dijo el doctor, para remover la origen física en mi cerebro donde empiezan mis episodios. Pero durante la cirugía el cirujano confirmó lo que pues ya sabíamos, lo sospechábamos, que esa área que querían remover afecta el movimiento de mi brazo. Entonces no sacaron eso. Pues después de esto mis doctores determinaron que sería una candidata ideal para el RNS System, y algunos meses después, en el 2013, el RNS System fue aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicaciones en los Estados Unidos y me ofrecieron ser la primera paciente después de que aprobaron el RNS System y lo acepté. Durante todo, mis padres, familias y amigos cercanos me apoyaron incondicionalmente. Mi padre me acompaña en mis citas y es mi verdadero héroe. Hubieron muchos exámenes para determinar que yo sería una candidata para el RNS System. Cuando no pudieron curar mi epilepsia en la cirugía donde queríamos remover la origen, pensé ya no hay otro remedio y que tenía que vivir con la severidad de mi condición por el resto. Lo bueno que fui bendecida y pude tener la cirugía. Duró muchas horas, pero luego quedé en la unidad de cuidados intensivos del hospital por solamente 2 noches y me fui a casa. Después de una semana pude salir para actividades básicas como caminar por la cuadra o irme de compras, una de mis actividades favoritas. Mis citas con mi neurólogo son cada 3 meses todavía, por 8 años ya desde que me pusieron la RNS System. Voy porque él y yo platicamos de cómo voy progresando. Lo principal es verificar si tiene que ajustar el RNS System para que detecte mis episodios y que lo capture antes de que yo lo siente. Él hace lo mismo que yo hago en mi casa, que es subir mi información en una computadora portátil que te da la compañía, con sostener como una varita electrónica sobre el implante y no es nada de doloroso o invasivo. Yo apunto cuándo y cómo me dan mis episodios y los leemos en su computadora. Y él sabe de mis episodios
y los detecta. Y durante la cita, él decide si quiere ajustar algo para que me den menos episodios o para que me den menos severos. Y desde hoy no he tenido un ataque en 3 meses. La computadora portátil que te da NeuroPace se conecta al internet o por un cable del teléfono de tu casa. Yo uso el internet. El proceso para mandar la información no toma más que 5 minutos y es muy fácil y lo haces parte de tu rutina. Yo lo mando cada semana. Siento el aparato que implantan en el cráneo porque es de titanio y ya no es mi hueso y solamente se siente superficialmente. No hay dolor y no siento cuando está funcionando y siempre está funcionando. Desde el 2013 me han puesto 2 baterías y la cirugía inicial, la primera donde ponen el RNS System, dura muchas horas, pero cuando ponen una nueva batería, duran menos de 1 hora, como dijo el doctor, y te vas a casa ese mismo día. Yo no me he quedado la noche esas 2 veces. Y ya después de 8 años con el RNS System, ya me siento mejor y con paz porque ya no tengo la preocupación que me va a dar un ataque feo o que todos los días me van a dar ataques como fue antes. Ya me gusta viajar de nuevo sin miedo y pues he visitado Inglaterra y Francia y a muchos lugares para visitar a mi familia que no había visto en años porque me daba miedo volar. Todavía tomo mi medicación porque me siento más a gusto que trabaje junto con el RNS System. Y ya vivo más feliz sin pensar cuándo me va a dar otro ataque o hoy será que no me va a funcionar la medicación y ya no pienso tanto en mi condición, solamente pues me cuido y mi familia ya, lo principal para mí es que mi familia ya no se preocupa tanto y eso me hace sentir muy bien porque nunca me gusta preocuparlos. Pues gracias a todos por escuchar mi historia.